Buenas tardes, yo me Jesús Fran Ramírez y Rafael de Jesús Ramírez Mora. Vamos a hablarle acerca de los nematos Pseudoterranova discipens y Anisakis sp. Primeramente vamos a hablar de Anisakis sp. Bueno, Anisakis sp básicamente, la palabra anisakis deriva etimológicamente del griego anisos, que significa desigual, y akis, punta. Fue un término utilizado por primera vez por el doctor Félix Girardin en 1845, que fue quien identificó a los gusanos adultos y les puso nombre al género. Esta misma persona describió estos parásitos como parásitos de tiburones. Generalmente esto suele afectar a mamíferos acuáticos, que más adelante vamos a mencionar en su obra. Su patología se llama anisakidosis, que son resultados de las infecciones accidentales con las fases larvarias de varios nematos que se encuentran en peces, cefalópodos marinos y que se ingieren crudos o poco cocinados. Según la reunión de expertos celebrada en 1988, la anisakidosis es una enfermedad provocada por parásitos de la familia Anisakidae y la anisakiosis es una enfermedad provocada por los parásitos de género Anisakis. El primer caso de la anisakidosis fue documentado en la biografía científica en 1879, perdón, 76. Bueno, se describía que un niño había vomitado un gusano y la primera descripción completa ya llegó hasta 1960, cuando Van Thiel, un hombre del Instituto de Medicina Tropical de Leiden en Holanda, identificó el parásito como un nemato cuya fase larvaria se localizó en el arenque, el bacalao, la merluza, la caballa y el adulto, el tiburón y la raya. Pero el paciente de esta persona se determinó, bueno, Bantiel determinó que lo había herido de un erenque. Por lo tanto, eso se menciona más adelante, pero en otros artículos, bueno, no, ya se había mencionado en otros artículos, 10 casos con síntomas y diagnósticos parecidos en 1955 y en 1959. Bueno, el primer caso de infección con anisakis en España, que bueno, España fue otro país en donde es bastante común este parásito, lo publicó el equipo de Juan José Arenal en 1991 en el Hospital del Pío de Río Ortega de Balandioil, en un hombre de 41 años, en el que no se le pudo establecer o determinar cómo fue que se contagió con el nemato. Sin embargo, actualmente ahora sí hay maneras de determinar o diagnosticar a estos parásitos, ya que en ese momento sí era un parásito que era difícil de diagnosticar. En cuanto a su epidemiología, 20.000 casos de anisakidosis afectan a nivel mundial cada año. El 90% ocurre en Japón, sobre todo en hombres y en zonas costeras, ya que, bueno, además de eso, en su población, ya que ahí es muy común el consumo de sushi, por lo tanto, bueno, en el sushi se utiliza pescado poco cocido. Y el otro 10% se diagnosticó sobre todo en Europa, en algunos países como Holanda, Reino Unido, Alemania, Italia, España, Francia, otros países de Asia como Corea, en Norteamérica, otros países como Estados Unidos y Canadá, en los países del Pacífico de Sudamérica y, por ejemplo, Perú y en Nueva Zelanda. De acuerdo a su taxonomía, tenemos que la familia es Anisakidae, el género Anisakis, reino Animalia, orden Ascaridia y clase Nematoda. En cuanto a su morfología, podemos describir que es un nemato que posee una forma cilíndrica y alargada, carece de cilios o flagelos móviles, presenta una telia y carece de segmentación, tiene una epidermis que secreta una cutícula flexible e inerte, la cual va a estar compuesta por colágeno que le va a ayudar a protegerse de los jugos gástricos de, el hospedador. La musculatura es únicamente longitudinal y son dioicos. En cuanto a su sistema digestivo, podemos decir que el sistema digestivo es completo, es decir, que posee boca y ano. La boca se va a encontrar anteriormente rodeada de labios anfibios o de iridios y posee, bueno, esos tres labios son poco desarrollados. Hay uno dorsal y dos ventrolaterales. El labio dorsal va a llevar un par de papilas, una lateral y una ventral. Y los labios ventrolaterales van a tener un diente equinoso situado anteriormente y va a haber un poro excretor que se abre en la base del diente. También tenemos que su ano está en la parte o posición subterminal
que tiene un intestino que ocupa casi toda la parte longitudinal del nematodo y su excremento posterior es redondado y va a terminar en un mutrón o una espina. Presentan un recto corto, oblicuo al ano, rodeado de 3 glándulas rectales, una ventral y 2 dorsales. En cuanto a su sistema digestivo, se compone a partir de un niño perifaríngeo, nervio dorsal, nervio ventral y nervios laterales, y ese anillo nervioso va a componer el tercio anterior de su cuerpo. Entre otras cosas acerca de su morfología, es que la L3 se le considera la fase infectante para el ser humano, bueno, y también para los demás animales que se infecten. Es robusto, fusiforme, presenta una excreción transversal más marcada en ambos extremos del cuerpo, tiene una cola cónica con mutrón y es puntiaguda. Va a poseer una cutícula de 1,50 micrómetros de grosor, que en algunas especies que presentan excreciones finales transversales más marcadas hacia la parte posterior del cuerpo. Por eso se le llama Anisakis sp, porque hay varias especies de Anisakis. Su morfología va a variar de acuerdo a la función que tengan en el hospedador y a la fase en la que se encuentren, ya que, por ejemplo, en cuanto a los tamaños, la L3 mide aproximadamente de 2 a 3 centímetros, el adulto mide de 3 a 4 centímetros y su diámetro es de 0,1 milímetros, la hembra puede llegar hasta medir hasta 10 centímetros, y bueno, la mayoría de sus características van a compartirse, bueno, morfológicas van a compartirse con el estadio larvario L3. Sin embargo, no se van a diferenciar que los adultos van a tener un sistema reproductor desarrollado y la L3 no. Aquí podemos ver más o menos la anatomía de este parásito. En cuanto a su ciclo de vida, aquí tenemos una imagen representativa y bueno, voy a proceder a explicarlo. Inicia primeramente con la expulsión de huevos a través de las heces de los mamíferos marinos, que son los hospedadores definitivos, como ballenas, delfines, antes mencionamos el tiburón, y en casos muy raros las aves. Se ven favorecidos en el crecimiento, digamos, en agua por temperatura entre los 13 a 18 grados Celsius. Los huevos, al tener contacto con el agua, van a embrionar, eclosionan y van a liberar las larvas en estadio L1 y después van a pasar a un estadio L2. Después, uy, me salté una diapositiva. Después, las larvas L2 van a ser ingeridas por crustáceos pequeños, que a su vez son consumidos por peces hospederos intermediarios. Y hasta ese momento van a pasar a la fase L3, que ya va a ser la fase infectante. Finalmente, los peces parasitados con la L3 van a ser ingeridos por mamíferos marinos y que van a ser los hospedadores definitivos con quien empezó el ciclo. Ahí van a pasar a L4, se va a formar la forma adulta, se van a reproducir y van a liberar los huevos, reiniciando otra vez el ciclo. Ahora, acaba de destacar dos datos importantes acerca del ciclo de vida, y es que cuando un pez parasitado muere, la larva infectante va a migrar desde las vísceras hasta el músculo. Y en el caso de los humanos, ¿cómo es que estos se infectan? Bueno, cuando ingieran la carne cruda o poco cocida o semicruda del pescado parasitado con un L3, ellos van a infectarse y van a pasar a ser un hospedero accidental, donde bueno, también hay que tomar en cuenta que el ser humano no es un hábitat eh, óptimo para este parásito, por lo tanto las formas adultas no se van a desarrollar y no van a generar huevecillos. En cuanto a la patogénesis, el anisakis tiene dos patologías, las cuales son anisakidosis, eh, que antes la mencioné, que es la parasitación del tracto digestivo, y la anisakiasis, que es cuando se producen reacciones alérgicas que pueden generar desde la urticaria hasta un choque anafiláctico. Puede que ambas coincidan y se le llame anisiquiasis gastroalérgica. Bueno, también se considera una zoonosis, ya nos explica por qué. Y cuando las larvas son ingeridas, estas van a penetrar la mucosa del tracto digestivo a partir de la acción de diversas enzimas. Las manifestaciones clínicas van a depender de la parte del tracto digestivo que éstas afecten y se van a manifestar de manera gástrica, intestinal o etópica. En cuanto al cuadro clínico, los síntomas más comunes en pacientes sintomáticos van a ser los dolores abdominales, las náuseas, el vómito, la diarrea, el cuadro gástrico, hepatitis, apendicitis, poliartritis, invasión de algunos órganos como pulmón, hígado, vaso, páncreas.
También hay pacientes asintomáticos en donde las larvas se van a mantener en el intestino o en el estómago, no van a penetrar el tejido y pues la infección se va a mantener asintomática. Pero las larvas se podrían eliminar vivas a partir de la tos, de vómitos o defecaciones. En cuanto las diversas formas en las que se manifiestan estos cuadros clínicos son las siguientes. Tenemos una forma gástrica donde los síntomas van a aparecer en menos de 12 horas después de la ingesta de las larvas. Es el caso más frecuente, generalmente casi el 70% va a presentar un dolor intenso en la zona alta del abdomen, náuseas y vómitos. Los síntomas aparecen, digamos, en el caso intestinal, 48 a 72 horas después de la ingesta de las larvas. Pueden generarse un dolor abdominal agudo, náuseas, vómito, alteración del ritmo intestinal, estreñimiento, diarrea en cierto caso. Puede existir una obstrucción intestinal y lesiones generalmente se van a dar en la parte final del intestino delgado. También pueden ocurrir reacciones alérgicas en donde los síntomas van a aparecer más rápido a comparación de las demás formas, que son de los 15, 30 hasta 2 horas tras la ingesta de las larvas. Y se puede manifestar en piel, tracto digestivo o un cuadro generalizado. En caso de piel, se va a generar urticaria con abones generalizados pruriginosos y en ocasiones generar angioedema. En el tracto digestivo puede generar dolor abdominal, vómitos, náuseas y diarrea, un cuadro generalizado o anafilaxia, generalmente, bueno, urticaria, picor, plantar o inclusive en genitales, acompañado de síntomas respiratorios o digestivos, mareo y pérdida de la conciencia. También hay casos excepcionales en donde puede generarse, bueno, como hablamos antes, que puede darse ambas patologías y provocar extra gastrointestinal o etópica. También algo que mencionamos es que esto puede perforar la pared gástrica y convertirse en una extraparasitosis, o sea, inmigrar a otros órganos. Y en casos muy raros que también mencionamos anteriormente, la larva puede pasar del estómago hasta la orofaringe y darse una expulsión de las larvas por la tos. En caso de los diagnósticos de, de anasiquiosis, es decir, cuando es un caso intestinal o gástrico, se puede realizar gastroendoscopía o colonoscopía, en donde, bueno, básicamente va a ser la prueba principal de visualización o diagnóstico de la larva. Vamos a requerir 2 exámenes minuciosos para realizar el hallazgo de la larva. Se va a realizar en el estómago, el duodeno o el colon. Y a través del endoscopio, en ese mismo momento se va a realizar la extracción a partir de pinzas. Y se va a realizar de manera, bueno, si se realiza de manera temprana, podemos ver esta imagen en donde ahí se ve la larva viva. Bueno, ahí vamos a poder ver la larva viva penetrando la mucosa intestinal. En el caso de la serología, aplicamos diversos procedimientos como la inmunofluorescencia, la fijación del complemento, la intrademorreacción, hemaglutinación. También hay métodos más específicos como el Westerbolt o ELISA que no van a presentar una reactividad antigénica, es decir, que no se van a confundir con otros parásitos. Se determina también que la identificación a partir de anticuerpos como los IgE y los IgA son más específicos que los IgM y los IgG, por lo cual se opta por los anteriormente mencionados, o sea, los primeros que mencionamos. Y también se puede dar la determinación de antígenos de anisakis ACP mediante anticuerpos monoclonales. También se pueden realizar biopsias en casos agudos, muestran las erosiones del parásito en la mucosa. En los casos crónicos, permiten ver en el microscopio granulomas con restos de cutícula de la larva. Y cabe recalcar que la determinación en huevos en heces no es factible, no tiene ningún valor, ya que el parásito no puede desarrollarse dentro del cuerpo del ser humano, no va a llegar a la madurez necesaria para poder producir huevos, por lo cual no se van a eliminar las heces. En los casos de anisakiasis, que son los casos de reacciones alérgicas, bueno, primeramente van a haber pruebas cutáneas, ¿verdad? Que van a consistir en la extracción o en la aplicación de un extracto de parásito y otro de pescado en forma de gotita en el antebrazo. Se va a hacer una punción con lanceta y se va a ver la reacción en un periodo de 10 a 15 minutos. Va a haber un control positivo que, bueno, va a ser de clorhidrato de histamina y otro control negativo que es de solución salina. Entonces, para confirmar que el diagnóstico sea positivo, debe dar positivo el extracto digamos, positivo en el sentido en que se determine que sí, el parásito está presente.
tiene que dar el extracto de anisakis positivo y negativo el del test. Después la determinación de IgE específico, que fue el que mencionamos anteriormente, se van a realizar ensayos de cuantificación de anticuerpos específicos con el anterior mencionado mediante la técnica de FEIA. Es habitual encontrar valores positivos bajos sin relevancia clínica, porque, digamos, puede ser que en algunos casos pacientes que son alérgicos de mariscos y ácaros pueden generar falsos positivos, pero en cierto caso los diagnósticos que sí se van a tomar como con relevancia clínica van a ser cuando sean niveles muy altos, que bueno, aquí colocamos el valor. También hay otras pruebas in vitro, que, bueno, análisis más precisos, ¿verdad? Con reconocimiento de antígenos, inmunovolting, test de activación de basófilos, estudio de componentes alergénicos, entre otros. En cuanto al tratamiento, lo más efectivo va a ser obviamente la extracción del parásito o de los parásitos en una endoscopía, que es lo que mencionamos antes. En cierto caso, también se pueden indicar un tratamiento farmacológico con antihelmínticos como el bedazol o dos compuestos derivados de las raíces del jengibre que también han demostrado ser larvicidas en estudios experimentales. Hay otro fármaco que también se utiliza como el tiamidazol, ajá, a dosis de 350 miligramos a 12 horas durante 6 días. Cuando la forma gástrica no es muy complicada, se complementa el tratamiento con una endoscopía alta, los inhibidores de secreción ácida y antiácidos también se aplican. En cuanto también al tratamiento, también tenemos medidas generales como una dieta absoluta, sonda nasogástrica, un fluidoterapia, y eso podría generar una resolución total del cuadro sin necesidad de tener que llegar a la cirugía. El tratamiento, van a haber manifestaciones alérgicas, ¿verdad? En esos casos se recetaría lo que para cualquier alergia se recetaría, ¿verdad? Como antihistamínicos, corticoides o broncodilatadores en caso de que la persona padezca asma. En cuanto a la prevención, vamos a evitar el consumo de pescado crudo o poco cocinado, en pescados marinados y en salazón y en peces marinos o calamar. Pero en caso de, por ejemplo, consumir el pescado, este pescado debe ser congelado a menos de 209 grados Celsius durante 72 horas y se recomienda que ese pescado congelado en alta mar o en ultracongelado. También se recomienda realizar la esvisceración del pez en el mismo momento de la captura. Es decir, visceración quiere decir sacarle las tripas y demás al pescado. Esto con la intención de no hacerlo hasta llegar a la costa, ya que eso va a evitar la proliferación de estos parásitos. También es importante cocinar en todas sus formas el pescado a más de 60 grados Celsius, ya que estos van a ser más seguros para consumir. Además, es recomendable realizar un pretratamiento de 60 a 70 grados Celsius por 10 minutos a 12 para eliminar las larvas. Además, es importante complementarlo con un control sanitario exhaustivo para evitar los riesgos. En otros lugares se suele realizar otras medidas como electrocución, someterlo a procedimientos como de alta presión hidrostática, utilización de jengibre o aceite, succiones por vacío, congelación criogénica o la congelación asistida. También son métodos que son bastante efectivos, pero no se lleva a cabo en todos los lugares.